Buenos días. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios para dar comienzo a este devocional Hablando con Dios en casa. Y lo vamos a hacer en San Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20, que dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra del Señor está diciendo en esta hora que el Señor recibió poder, que el Señor recibió autoridad de su Padre Celestial al levantarse de la tumba. Vamos a orar a Dios en esta hora. Gracias, mi Señor, por este momento que sacamos, Señor, para meditar en ti, y que tú tienes, Señor, muchas cosas, Señor, que enseñarnos en esta hora, Jesús. Porque es la palabra, Señor, que vamos a meditar ahora. Es tu santa y divina palabra, la que nos levanta, la que nos da la victoria. Señor, porque tú al ser victorioso también nosotros somos victoriosos. Gracias, mi Dios, por orar en cada persona en esta hora, Señor. Quita toda dificultad, que podamos, Señor, estar atentos, que nada nos distraiga, que podamos, Señor, atesorar tu palabra en nuestro corazón, y que sea, Señor, de gran bendición para cada oyente, Señor, estos versículos que vamos a compartir, que vamos a aprender hoy, Señor, que nos servirán para seguir adelante, para fortalecer la fe, para tener esa confianza cada día en ti, Señor. Gracias por ella, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Muchas gracias. Amén. Muy bien, como decía antes, el Señor se levantó de la tumba al tercer día. Y por eso, a través de esta cita bíblica que he leído hoy, quiero que reflexionemos sobre los efectos que produjo la resurrección de Jesús. Y el primer efecto que encontramos hoy es victoria sobre la muerte. Jesús, al levantarse de la tumba, fue victorioso, porque si no hubiese resucitado, en vano hubiese muerto por la humanidad. Pero gracias que ahí se cumplió esa palabra que Él dijo a sus discípulos antes de morir, que Él moriría, pero que al tercer día se levantaría. Y así fue. Y por eso en el versículo 18 está diciendo la palabra del Señor: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y no solamente el Señor tuvo poder y tiene poder, sino que usted y yo también tenemos poder. Tenemos poder sobre la muerte, porque Dios así lo quiso, que usted y yo también seamos vencedores. Y me refiero más que todo a la muerte espiritual, porque un día, querramos o no querramos, partir de esta tierra lo tendremos que hacer. Pero el Señor está hablando y nos está diciendo de la muerte espiritual. Dice la palabra del Señor que en Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también nos dice en el 6:23 de Romanos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Entonces, no hay por qué temer,
si estamos con el Señor, somos triunfantes. Y no hay también por qué temer el morir físicamente, porque dice el Señor que estimada es a los ojos la muerte de sus santos. Para el Señor es una victoria cuando alguien fallece en sus manos, porque, como lo dije antes, pasa de muerte a vida. Entonces, dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que usted y yo somos triunfantes, aquí en la tierra, en muchas áreas de nuestra vida, pero más que todo y primordialmente nuestra vida espiritual. Así, mi hermano y amigo, que cuidemos nuestra vida espiritual, mantengámonos firmes en el Señor para que podamos llegar a su santa presencia. Y otro efecto que encontramos por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la victoria sobre el pecado. Dice Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Por eso el Señor les dijo a los discípulos antes de irse, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, lo hubiera dicho. Me voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor tiene una morada para usted y para mí si vencemos el pecado. Porque dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si usted y yo aceptamos esa gracia, vivimos en esa gracia divina, no debemos temer, porque estamos seguros para dónde nos vamos a ir. Mi hermano, mi amigo, adelante, creamos en la victoria del Señor, porque no solamente el Señor nos habla de la victoria en la Biblia, sino que nosotros también estamos seguros y sabemos y hemos sentido el poder de Dios, la victoria de Dios sobre nuestras vidas hacia el pecado, que con autoridad y poder del Espíritu Santo hemos rechazado el pecado y vivimos para Dios. Vivimos en comunión con Él, porque Dios nos ha lavado con su sangre, Dios nos ha limpiado, Dios ha quitado toda culpa. Dice la palabra del Señor en Romanos 5:1, dice, justificados pues por Él, por nuestro Señor Jesucristo, tenemos comunión unos con otros. Dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, nos dice también la palabra del Señor en primera de Juan 1:9. Y Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es la gracia de Dios la que nos ayuda a vencer, a rechazar toda obra, toda oferta de este mundo, toda obra o engaño de la carne, toda obra de Satanás que quiere robarnos la salvación de nuestra alma. Por eso, adelante, sigámosle creyendo a Dios, que Él es nuestra victoria. En Él viviremos confiados, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Vamos a orar a Dios para que Dios te ayude, Dios te bendiga. Crea que usted es victorioso como Cristo lo fue, que Dios hasta el final nos guardará, te guardará a ti, para que podamos disfrutar de sus promesas, de lo que Dios tiene preparado para usted y para mí en las moradas eternas. Vamos a orar a Dios para que Dios te ayude y Dios te bendiga grandemente y puedas tomar una decisión hoy en lo que usted ha escuchado de la palabra de Dios ahora. Oremos. Padre, muchas gracias por tu poder, por la victoria, por todo, Señor, lo que sucedió al levantarte de la tumba, Señor. Algo maravilloso, extraordinario, Señor, sucedió, Señor, no solamente cuando
tú falleciste, Señor, que hubo tinieblas, hubo muchas cosas, Señor, pero también cuando te levantaste de la tumba, también sucedieron cosas sobrenaturales, Señor. Padre, y por eso, Señor, no solamente tú saliste victorioso, sino que nosotros también, Señor. Esa palabra se ha cumplido en nuestra vida, oh Dios de los cielos. Cristo Jesús, te agradecemos en esta hora, porque has sido fiel a la palabra que nos has prometido, Señor. Que si permanecemos en ti, si disfrutamos de tu gracia, Señor, tendremos gozo, tendremos paz, tendremos libertad, Señor. Y algo más, es que estamos seguros de la vida eterna, por medio de tu muerte y resurrección y de tu venida, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.